gusta el término criptodivisa, porque Ajá. cuando hablas de criptodivisa, eh, mentalmente lo estamos englobando todo. Y es al revés. Ujú. Criptodivisa es un tipo de criptoactivo. Pero no todos los criptoactivos tienen una función de criptodivisas. Tenían un problema porque el 20% de las transferencias que se realizaban en bancos eran dirigidas a exchanges. Pues bienvenidos, estamos hoy con Albert Salvani. Albert Salvani es socio fundador de Funding Fast. Albert, te vamos a preguntar después hacéis en este proyecto, pero bueno, yo creo que todos los que estén viendo a Albert, pues ya saben que es un clásico de Hispa Trading, nuestra Ah, referencia en criptodivisas. Así que Albert, pues bienvenido en el día de hoy. muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues Albert, estábamos hablando precisamente de esa revista que tienes tú por ahí en la parte izquierda de la estantería. Ya no sabemos si por allá del 2010, 2011 o 2012, pero hace ya unos cuantos años. Y ya en aquel entonces tenía recorrido. Es una revista que, pues un número especial que hicimos algunos autores en Hispa Trading y Albert pues era uno de ellos. Te decía que Albert, cuando llegó ese momento, ya hace más de 10 años, pues sobrados, ya tenía recorrido. La pregunta que hacemos siempre, Albert, es ¿cómo es que te metes en esto del mercado, en esto del Forex, luego en de criptodivisas? Cuéntanos, ¿qué haces en este mundo? Sí, bueno, a ver, yo vengo del mundo de la tecnología, de hecho soy consultor tecnológico, ¿no? Entonces, yo he trabajado durante 25 años para una consultora multinacional y bueno, pues los principales clientes para los que he trabajado han sido banca, gestoras de fondos de inversión. Entonces, claro, digamos que siempre estaba en contacto con las finanzas, ¿no? Y bueno, pues me surgió a raíz de ese contacto con las finanzas, prácticamente del inicio de mi trayectoria profesional, me surgió curiosidad por las finanzas y empecé, pues bueno, a investigar, ¿no? Y pues como tecnólogo, digamos que soy, pues me empecé a meter en temas de trading, empecé a profundizar y ahí es el inicio, digamos, de mi incursión en el mundo de las finanzas, en el mundo del trading. Es verdad que el mundo del trading, y esto me recuerda que ya tengo una edad, fue posterior. Es decir, yo cuando empecé, aún tenías que hacer las operaciones de bolsa llamando por teléfono. O sea, yo Imagínate. empecé en esa época, ¿no? Y ya empecé a hacer cosas en bolsa. Claro, cuando después vino la explosión de Internet y vino la presentación de todas estas plataformas de trading, claro, eso para mí fue abrirse el cielo, ¿no? Entonces empecé a meterme en temas de trading. Y ya posteriormente vino el descubrimiento, que es un poco chocante, del trading algorítmico. Es decir, ¿no? Yo tardé en entrar en trading algorítmico porque precisamente quería meterme en trading para despejar un poco la mente de temas de tecnología. Ah, Y amigo. acabé al final metiéndome en trading algorítmico, ¿no? Entonces empecé a desarrollar temas de trading algorítmico y luego vinieron las cripto. Es decir, ¿no? Cuando luego vienen las cripto, cuando estaba haciendo trading descartaba inicialmente las cripto por la alta volatilidad que tenían, Y pero claro. llegó un momento en que ya me llamó la atención sobre todo la tecnología y a través de la tecnología también me introducí en criptoactivos, ¿no? Y he acabado derivando quizás más a criptoactivos que no al mercado tradicional, aunque aún hago alguna cosilla. Bueno, le vamos a preguntar ahora, si quieres también, para alguien que nos esté viendo o esté escuchando, pues un poco hacemos, si quieres, el repaso un poco a qué características tenemos en los mercados de criptodivisas y también en diferentes tipos de activos. Bueno, decías que empiezas con el trading, te hemos visto también hablar en su época también de tema de Forex. ¿Qué tiene que ver el Forex con las criptodivisas? Si es que tiene que ver algo. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver. De hecho, al final una criptodivisa es una divisa, ¿no? Con un soporte criptográfico y tiene un ámbito global, ¿no? Y aparte es un mercado descentralizado. Forex también es un mercado descentralizado. Entonces ahí yo creo bastantes semejanzas, ¿no? Y de hecho ahí se produce una conexión que es la que a mí me permite pues pasar de una cosa a otra, aunque insisto, yo no he dejado del todo el Forex, pero sí que ahora ya es algo residual porque me dedico más, pues como hemos comentado antes de empezar la entrevista, a temas técnicos, a temas quizás más relacionados con el mundo startup y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que existe esa relación directa y hay muchas semejanzas en lo que es estructura de mercado y cómo funciona.
Ujú. Si quieres, Albert, hacemos ahí un repaso para los que somos un poquito más nuevos en tema y no somos tan expertos como tú en tema de criptodivisas. ¿Cómo podríamos describir la tecnología blockchain? Ya has hecho antes mención de ella y su papel, por ejemplo, en las criptodivisas. No sé, cuéntanos un poco sobre esto, Alberto. La tecnología blockchain es algo revolucionario, es algo realmente que viene a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ataca directamente un concepto que tenemos muy implementado nosotros en cualquier aspecto de la vida, que es el concepto de la centralización. Es decir, nosotros, para establecer entre dos personas que no se conocen confianza, necesitamos de un tercero. Ese tercero es el que nos da confianza. Llámalo cámara de compensación para operaciones bursátiles, llámalo notario, llámalo registro, llámalo como quieras, pero al final siempre hay un intermediario en medio, que es el fedatario, el que da fe y el que nos da una confianza mutua de que nuestros derechos en una transacción se protegen y que a la vez asegura que cumplamos cada uno de nosotros con nuestras obligaciones, ¿no? Dependiendo del rol que tengas en una transacción. La vida al final funciona por transacciones monetarias, financieras, de propiedad, como le quieras llamar, pero si te paras a pensar, siempre estamos haciendo transacciones, ¿no? Y esa figura del fedatario es vital. Claro, ¿qué pasa con blockchain? Pues blockchain hace el planteamiento de decir, no necesitamos un fedatario, no necesitamos un intermediario, sino que la tecnología nos puede hacer ese papel. ¿Y qué ganamos metiendo la tecnología en vez de un fedatario en medio? Bien, primero ganamos una reducción de costes, porque evidentemente ese intermediario se lleva una comisión por su trabajo, como es natural. Y luego ganamos ganamos en eficiencia, sobre todo en tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo de una transacción financiera. Una transacción financiera tiene diferentes momentos. Tú haces la petición de que se ejecute la operación, se ejecuta la operación, pero la liquidación de esa operación no se ejecuta normalmente en el mismo momento que tú realizas la transacción. La liquidación es lo que llamamos D+2, D+1, dependiendo del tipo de producto, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Pasa porque hay una cámara de compensación que tiene que liquidar sus posiciones, tiene que hacer una serie de validaciones y eso hace que haya este tiempo de delay entre lo que es el momento de liquidación y el momento de ejecución de esa transacción. Claro, con blockchain esto salta por los aires. Con blockchain se puede hacer inmediatamente, porque ese fedatario, ese mecanismo que da fe de que esa transacción se produce, es totalmente automático, es totalmente independiente de factores externos y siempre se realiza con las mismas reglas. Entonces, claro, eso es, como decía, un cambio brutal. Y es lo que cuando yo entiendo la tecnología blockchain, digo, esto va a cambiar, sobre todo el mundo financiero, pero va a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y esa realmente es la potencia de la tecnología blockchain. Imagínate esto con transacciones cross-border, transacciones internacionales, ¿no? Que son las que por excelencia hay un mayor retraso, aparte de ese retraso en la liquidación, como intervienen diferentes actores, pues hay un mayor retraso en ejecutar esa transacción. Tú imagínate ejecutar una transacción a la otra parte del mundo de forma inmediata y una transacción de 20 euros. Claro, esto por temas también de costes no era viable, ahora es viable. Y eso es la tecnología blockchain. Interesante. Así que bueno, ya entendemos un concepto principal de las criptodivisas. Has hecho mención un poco del uso que se puede dar a algunas criptodivisas y también esto podemos traer incluso, Albert, el tema de la diferencia entre diferentes criptodivisas, ¿no? Porque los que estamos desde fuera del mercado de criptodivisas vemos y parece que las tropecientos mil criptodivisas son todas igual, ¿no? ¿Qué diferencia podría haber, si quieres, para hablar un poco de la tipología, Albert, y que nos entiendan los más nuevos, como yo, ¿eh? Por ejemplo, Vale. entre el Bitcoin, el Ethereum y el Ripple, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro para entender un poco los diferentes tipos que podemos encontrar? Claro, hemos hablado de la tecnología que soporta estas criptodivisas. Todas estas criptodivisas necesitan o corren sobre tecnologías DLT, ¿no? El Distributed Ledger Technology, Decentralized Ledger Technology, que es la tecnología blockchain, que son tecnologías distribuidas, que ya os he explicado que este fedatario no existe. Entonces, dentro de esta amalgama de todo lo que vemos como entendemos como criptodivisa, a mí no me gusta el término criptodivisa porque Ajá. cuando hablas de criptodivisa, eh, mentalmente lo estamos englobando todo y es al revés. Ujú. Criptodivisa es un tipo de criptoactivo, pero no todos los criptoactivos tienen una función de criptodivisas. Es Qué decir, bueno. ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que esta tecnología ha permitido la creación de diferentes activos digitales, pero estos activos digitales tienen diferentes funcionalidades. Entonces, tienes activos digitales que se asemejan más a lo que sería
una acción de una compañía y lo Ujú. estamos mezclando con un activo digital que se asemeja más a una divisa. Y claro, no tienen nada que ver. Entonces, ahí se produce un poco esa confusión, ¿no? Entonces, debemos entender que hay diferentes activos digitales con diferentes funcionalidades. Y dentro de esas funcionalidades hay activos que pueden utilizarse como sistema de intercambio de valor, como puede ser una divisa, pero hay activos que lo que hacen es más representar la evolución de un proyecto y por lo tanto su valor va ligado a la evolución de ese proyecto y su precio también va ligado a la evolución de ese proyecto. No es lo mismo, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Las últimas actualizaciones a nivel regulatorio ya están incidiendo en eso. Es decir, ya están diciendo que no puedes crear un activo como si fuera una acción y que no esté regulado como los activos que hay actualmente que representan acciones de compañías, ¿no? Y vamos un poco en esa línea que es reordenar un poco todo el mercado de criptodivisas que ha florecido sin ningún control y encauzarlo en el sistema que ya teníamos anteriormente. Yo soy un ferviente creyente de que esta teoría de que no, esto se va a cargar los bancos, se va a cargar el sistema financiero, no es así. Es decir, el Ajá. sistema financiero va a adaptar y va a incorporar estas tecnologías a la organización que teníamos hasta ahora. Porque la organización que teníamos hasta ahora, nos guste o no, con todos sus inconvenientes, tiene una lógica y tiene un porqué. Tiene un porqué, ¿no? Y las validaciones, las regulaciones que hay sobre una persona, una entidad que quiera emitir unas acciones sobre una compañía, están por algo, ¿no? Y eso es independiente de la tecnología que esté debajo de ese activo, sea un criptoactivo o no. Pero las regulaciones están por algo y están para proteger al inversor. Y ese inversor, pues, bajo mi punto de vista, hay que protegerlo igual cuando transacciona con un criptoactivo que cuando transacciona con una acción convencional, ¿no? Entonces, ese es un poco el momento que yo creo nos encontramos ahora mismo. Qué bueno. Y en relación a las diferentes o las principales, ya no me da, ya me da no sé qué llamar criptodivisas ya al Bitcoin y Criptoactivos, yo entonces ya, creo que activos digitales o criptoactivos es un término más pues ajustado. a por ello, pues ¿qué diferencia hay entre los principales criptoactivos que podemos encontrar en una plataforma de trading, ¿no? Bueno, hablábamos, por ejemplo, del Bitcoin, del Ethereum, no sé, o qué diferentes, porque no Claro, están hechas para lo mismo, entiendo, ¿no? Un stablecoin, ¿no? exactamente. ¿Qué diferencias hay? Yo creo que, sobre todo, cuando no hablamos de hacer trading, de especular a corto plazo, sino de realmente invertir, que se puede invertir en criptoactivos, tenemos que tener muy claro el tipo de criptoactivo con el que estamos trabajando. Y eso quiere decir ver a qué referencia está ligada está ligado su valor, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin, ¿no? ¿A qué ligaríamos Bitcoin? Hombre, pues para mí, si me preguntas a mí, yo Bitcoin, si tenemos que hacer un paralelismo con el sistema financiero tradicional, a mí me gusta mucho vincularlo con un activo como el oro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Porque para mí es un activo de reserva de valor. Es un activo de reserva de valor, ¿por qué? Porque tiene un supply limitado, es decir, hay una oferta ujú. limitada y en teoría, si todo sigue como lo vemos aquí hasta ahora, hay una demanda creciente. Entonces, evidentemente ahí se produce una tensión en el mercado, un desequilibrio de oferta cada vez más reducida, porque además la oferta se va reduciendo, y una demanda en aumento. Entonces, es un tipo de activo que no es, desinflacionario, ¿vale? Y que por lo tanto, pues, produce ese aumento de valor, ¿vale? Entonces, evidentemente, si almacenas un activo de este tipo para realmente conseguir un beneficio a largo plazo, no es lo mismo almacenar Bitcoin que almacenar Ethereum o almacenar Ripple o almacenar otra cosa, que son activos que conceptualmente están definidos de una forma diferente, ¿vale? Y es un poco ahí donde tenemos que ir. Claro, si tú vas a corto plazo y haces trading, trading es análisis técnico, oye, ahora me da una señal de compra, compras y luego vendes, ¿no? Pero si tú realmente quieres hacer una cartera de criptoactivos, tienes que entender eso y tienes que saber qué estás comprando, ¿no? Entonces, a partir de aquí tenemos un Bitcoin que es más asimilable pues a esto que te he dicho. Yo para mí, pues un activo como el oro, que es más un activo de reserva de valor. Por lo tanto, yo no le veo tanto sentido al tema de comerciar o transaccionar con Bitcoin. O sea, ¿no? No, me voy a comprar no sé qué y pago con Bitcoin. Hombre, yo no lo haría. Yo no lo haría precisamente por eso, porque hay esa escasez, ¿vale? Luego tenemos
activos, pues, por ejemplo, como Ethereum, que es un activo que sirve como base a toda una red sobre la que se despliegan una serie de aplicaciones. Ujú. Entonces, si me dices, ¿a qué lo asimilarías? Hombre, pues yo para mí, Ethereum es casi como el combustible, sería casi como el petróleo, como una commodity que necesites para transaccionar o para hacer otras cosas, ¿no? O para montar otros negocios. Bueno, podríamos asimilarlo a algo parecido. Entonces aquí ya entra un factor clave en Ethereum, por ejemplo, que es la oferta y la demanda, el equilibrio entre esa oferta y demanda, ¿no? Porque realmente no tiene quizás esa capacidad o ese supply limitado que tiene Bitcoin, por lo tanto es una característica que los diferencia perfectamente. Luego, a otro nivel tienes toda una serie de activos digitales que sirven para transaccionar en diferentes redes, ¿no? Los que ya les suene un poco, activos como Avalanche, activos como Solana, que sirven para pagar transacciones en las redes y que también hacen un rol un poco de criptomoneda, pero que no es una moneda como la que nosotros estamos acostumbrados o la definición que tenemos en la cabeza, que es una moneda que abarca un mercado de todo un país o toda un área geográfica. Aquí estamos hablando de ubicaciones y de usos mucho más limitados, ¿vale? Luego tenemos activos que realmente se referencian a un proyecto, serían más asimilables a lo que es la acción de un proyecto. Y luego tenemos las stablecoins, ¿vale? Que son los activos con los que realmente se debe transaccionar, que son activos vinculados a una moneda del mundo real, dólar, euro o lo que sea, y que mantienen en teoría, mantienen ese valor de 1 a 1, ¿no? Y que nos permiten mantener nuestra liquidez estable, ¿no? Que es un poco una de los grandes temas cuando hablamos de un criptoactivos. ¿Cómo mantengo mi liquidez estable? Lo que yo concibo como liquidez, ¿cómo sé que mañana no valdrá un 10% menos, ¿no? Pues es un poco ahí también lo que debemos tener en cuenta. Así a grandes rasgos, haciendo un mapa, pues podríamos hacerlo de esta forma. Qué interesante al ver, porque claro, ya empezamos a ver un poco la complejidad que tiene el mundo de los criptoactivos, ¿no? No es solamente como una acción, que tenemos como unos ratios constantes, ¿no? En los cuales tú puedes medir una amalgama de acciones exactamente igual, o por ejemplo, pues con las divisas, ¿no? Exactamente igual con unos ciertos parámetros macro, sino que vemos que cada criptoactivo que vemos en una plataforma de trading, en realidad tiene sus propios parámetros y variables. Claro, Claro, ¿cómo entonces alguien puede empezar a, pues no sé, intentar medir el potencial de crecimiento de un determinado criptoactivo, Albert? claro. Yo lo que quiero o lo que me gustaría que quedara claro es que al Ujú. final cuando hablamos de criptoactivos hablamos de un ecosistema económico en sí. Dentro de ese ecosistema, lo que decíamos, hay monedas, hay acciones, hay diferentes tipos de productos. Entonces, esos productos tienen cada uno unas reglas, tienen unos subyacentes y por lo tanto tienen una forma distinta de medir su valor y su impacto en el precio. Entonces, a partir de ahí, lo que debemos hacer bien. Insisto, si estamos haciendo trading, al final esto es más Ujú. marginal, porque te Ujú. vas por el técnico y mueves y entras y sales y ya está. Pero si realmente queremos hacer una cartera, hombre, debemos analizar bien esos activos, a qué están referenciados, porque la manera y el activo al que esté referenciado incidirá directamente en cómo va a evolucionar su precio en el mercado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es la clave que tenemos que buscar un poco al hacer la composición de la cartera, ¿no? Esa variedad como haríamos con sistema tradicional, ¿no? Commodities, tal, pues activo de reserva, un poco de liquidez y acciones de compañías. Pues un poco tenemos que hacer un poco ese trabajo. Si quieres saber para poder entender, por ejemplo, ¿no? Con uno de los principales criptoactivos, como por ejemplo el Bitcoin, ¿qué debería tener en cuenta una persona que quiere, pues, intentar determinar el potencial de crecimiento que tiene el Bitcoin y, por tanto, decidir si quiere tenerlo en cartera o no? ¿Qué variables debería tener en cuenta, Alberta? Claro, pues por ejemplo, haciendo el paralelismo que hacíamos con el oro, al final hay que ver la demanda que hay, que son todos los activos, digamos, lo podemos ver, ¿no? Hay que ver la demanda que hay y compararla con la oferta. Con Bitcoin hay que tener muy claro una cosa, que es el sistema blockchain, de la misma manera, digamos, que la economía, pero el sistema blockchain va generando Bitcoins nuevos cada año. ¿Cómo los genera? Con la llamada minería, ¿vale? La minería al final es el proceso por el cual la red blockchain designa un nodo de la red, un ordenador de la red para que genere el próximo bloque de información. Es Si quieres decir, saber, definir qué es la minería para quien nos está escuchando, perfecto. para que ponga en contexto. Vale. Hemos hablado de que blockchain es descentralizado, ¿vale? No hay un fedatario, no hay un intermediario.
el que da fe de que una transacción se produce es la propia red. Esa red está compuesta de ordenadores, está compuesta de miles de nodos, de miles de ordenadores que están conectados entre sí y que tienen una versión de la cadena, de la blockchain, ¿no? Vale. Entonces, vale, ¿cómo subimos nueva información a esa red? Pues puedes subir nueva información a esa red porque alguno de esos nodos coge tu transacción y la procesa, es decir, la almacena en la base de datos. Claro, por almacenar esa transacción en la base de datos, el nodo cobra una comisión. Pero aparte de esa comisión, la red tiene un sistema para incentivar la creación de nodos, porque nadie está obligando a nadie a crear un nodo de Bitcoin. Entonces, ¿por qué la gente coge un ordenador suyo y lo pone a trabajar como nodo de Bitcoin? Bueno, porque la red te ofrece una recompensa si tú creas ese nodo. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es que si tú generas un bloque, te da unos cuantos Bitcoins a cambio. Esa es la recompensa. Eso es lo que llamamos minería. Es decir, la acción de generar ese bloque y de extraer de la red esos bitcoins como recompensa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el mecanismo? Pues claro, hay que decidir qué nodo de la red es el que recibe esa recompensa. Para ello se genera un problema matemático de cierta dificultad y el primero que resuelva ese problema matemático es el que puede generar ese bloque. Por tanto, aquí nos hallamos en una especie de paradoja, ¿no? Que evidentemente la red de Bitcoin estaba pensada para crear una red descentralizada fuera del sistema financiero tradicional y que funcionara de forma autónoma, pero te encuentras que estás pidiendo a los creadores de nodos que moneticen esa creación de ese nodo mediante la resolución de un problema matemático que requiere mucha potencia de cálculo, porque el primero que llegue es el primero que se lleva los Bitcoin. Por tanto, vuelves un poco a centralizar ese mantenimiento de la red. ¿Por qué? Porque tú con un ordenador en casa difícilmente vas a conseguir generar un bloque. Eso lo harán las grandes granjas de minería que tienen una potencia brutal y que uno u otro de las tarjetas que tienen ahí, pues generará el bloque, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, tú como usuario puedes contribuir a la estabilidad de la red Bitcoin teniendo un nodo, ¿vale? Entonces, esa recompensa, la red Bitcoin la reduce a la mitad cada 4 años. Es decir, cada 4 años se está reduciendo el suministro nuevo de Bitcoins al mercado. Por eso decía que hay una oferta decreciente. Y eso hace que realmente haya un choque, haya una divergencia más mayor cada vez, porque cada vez en principio hay más demanda de Bitcoin y cada vez hay menos oferta de Bitcoins nuevos. Bitcoins nuevos, ¿vale? Y esto al final es la minería y es el funcionamiento de la red. La red al final se basa en una teoría que en informática se utiliza mucho, que es la teoría de juegos, que la conoceréis porque uno de los inventores, o bueno, el que la popularizó fue John Nash, ¿no? El matemático que luego pues hicieron una película y tal. Y realmente la teoría de juegos, ¿qué dice? Pues dice algo muy sencillo, muy de sentido común. Si tú quieres que algo funcione, todos los actores que necesitas para ejecutar ese proceso tienen que tener una recompensa. Y además, actuar mal les debe salir más caro que actuar bien. Punto. Esta es la teoría de juegos, ¿no? Ujú. Y esto es lo que hace o pretende la red Bitcoin, es decir, que tú quieras alterar la red falsificando una transacción, te cuesta un esfuerzo tal que es que no te sale a cuenta. Te sale más a cuenta crear un nodo y cobrar de la red, ¿no? Ese es un poco la organización y el planteamiento que hace la red Bitcoin y lo que hace que esta red no sea controlada por nadie y que funcione de forma autónoma, porque mientras haya gente que tenga nodos, pues esos nodos seguirán funcionando y la red seguirá funcionando. No se puede apagar, no le puedes dar un interruptor y apagar la red, porque hay nodos distribuidos por todo el mundo y yo puedo tener un nodo en casa. Entonces, claro, es algo que realmente es descentralizado. Esa característica es muy importante y también es una cosa que diferencia a Bitcoin del resto muchas veces de criptos, ¿no? De criptoactivos, que tiene esa característica de que es la primera, está hecha de esta manera, con una estructura muy diferente del resto y hace que sea realmente especial. Por tanto, entonces entiendo, Albert, que aquellos que pensáis así en la escasez, únicamente os fijáis en este factor, penséis entonces que la proyección del Bitcoin a futuro es alcista, es un poco la idea. ¿Es el único concepto a Claro. tener en cuenta en cuanto al Bitcoin, Albert? ¿O qué debería tener alguien en Bueno, cuenta?
al final hay una cosa que ahora estamos viendo mucho, que es con la aprobación de estos famosos ETFs de Bitcoin, pues Ujú. bueno, a ver cómo actúa el institucional aquí y a ver qué entrada hay de institucional. Porque yo creo que eso es un factor que va a cambiar la estructura del mercado. Es decir, ahora mismo tenemos un mercado en criptos que la mayoría de inversores es inversor retail, pero esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un activo que realmente es deflacionario, tú tienes un activo que cada vez hay menos y hay una demanda, ese activo tiene valor. Por tanto, allí tienes una capacidad de almacenar valor y transmitirlo a futuro, que esto intrínsecamente ya tiene un valor. Y entonces yo creo que se van a fijar mucho, mucho en este activo y lo veremos. Al final, yo creo que es una conclusión que debemos sacar como inversores. A ver, yo tengo un activo que, cuyo potencial de crecimiento del precio, y lo hemos visto porque ha pasado de valer un dólar a valer 69.000, es brutal. O sea que tiene es verdad que tiene una volatilidad a día de hoy muy elevada, pero tiene una volatilidad muy elevada no porque intrínsecamente el activo sea volátil, sino porque los poseedores de ese activo actuales tienen un perfil determinado como inversor o como trader y por tanto hace que sea volátil. Claro, en el momento que tú tengas otro tipo de inversor que coja este Bitcoin y lo acumule, vamos a ver una disminución de la volatilidad que de hecho ya la estamos viendo, ¿vale? No, tenemos un activo muy volátil, que es capaz de revalorizarse mucho. Pues hombre, yo de verdad, francamente, o sea, si soy inversor, digo, hombre, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si voy a acertarla o no, pero por meter una cantidad relativamente reducida de mi patrimonio en Bitcoin, por si pasa lo que yo creo que va a pasar, la revalorización que puedo tener es brutal. Pues hombre, yo creo que una parte de las carteras, eh, teniendo en cuenta la valoración o el equilibrio que hay entre rentabilidad y riesgo, rentabilidad potencial y riesgo que asumes, volatilidad que tiene, pues tiene unos ratios que pueden ser atractivos para tener un mínimo porcentaje, ¿vale? Ya dependiendo de nuestro perfil de riesgo. Pero quiero decir que es algo que deberíamos poner encima de la mesa, además, teniendo en cuenta otra característica muy importante de Bitcoin. Bitcoin y el resto de criptoactivos, pero yo diría que más Bitcoin, es casi el único activo del mundo que no depende de la deuda. No tiene nada que ver con la deuda. O sea, si hay un problema con la deuda, quieras o no, los mercados de renta variable saldrán afectados, los fondos saldrán afectados. Si hay si a través de esto hay una recesión, las commodities saldrán afectadas. Lo que no saldrá afectado es Bitcoin. Entonces, tenemos aquí un factor descorrelacionador con todo el resto que lo hace aún más atractivo en ese sentido. Yo vamos, lo veo así. Sí que has hablado, Alberto, un poco, por una parte, la escasez que se va produciendo en el Bitcoin, por otra parte, la adopción masiva, incluso de institucionales, aunque es cierto que después de la noticia del tema de los ETFs, vimos caídas en los Sí, criptoactivos y hablamos un poco de la propuesta de inversión, ¿no? De mantener esto en cartera, ¿no? Es una de las ideas que tienen muchos inversores, ¿no? Claro, ante toda inversión, obviamente hay un riesgo. La otra cara de la moneda y que siempre queremos saber, ¿no? Es qué riesgos tiene, Albert, la inversión en criptoactivos. bueno, básicamente la volatilidad implícita que tienen en estos momentos todos estos activos, ¿no? El mercado se mueve mucho porque el perfil de inversor que está en este mercado es un inversor muy oportunista, muy de retail. No hay esa capa de institucional que tenemos en mercado tradicional, que es la capa que le da estabilidad, ¿no? No hay esos fondos invirtiendo, hay, pero no un volumen, digamos, significativo, ¿no? Si esto empieza a cambiar, insisto, yo creo que cambiará el paisaje del mercado de criptoactivos y será distinto. A día de hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos que son unos activos con un alto riesgo porque son unos activos con una alta volatilidad. Insisto, al final, más riesgo vamos a asumir como más a corto plazo vayamos. Porque mi lectura es a largo plazo solo hay dos opciones, o que esto, digamos, no acabe funcionando y es verdad, ahí podamos tener un riesgo de perder el capital invertido, o que esto realmente funcione como los que estamos dentro lo estamos viendo y que esto sea una oportunidad histórica, o sea, no tendrás nunca una oportunidad como esta. Entonces, claro, cuando metes esto en la balanza dices, hombre, no voy a meter el 60% de mi patrimonio aquí, evidentemente que no, pero igual un 5 o un 10 es que si suena la flauta y realmente estoy en lo cierto, es que este 5 o este 10% es que puede ser, vamos, puede tener un impacto en mi cartera brutal. Entonces es aquí donde tenemos que valorar las opciones, ¿no? De hecho, yo creo que todos hemos hecho el ejercicio, ¿no? Si hubiéramos invertido en Bitcoin allá por Vale.
cuando inicia, pues imagínate, ¿no? Y vemos ahí, tienes que poner la escala bien en logarítmica, como lo pongas en aritmético, es Claro, pero espectacular, ¿no? lo que pasa es que eso yo también creo que es hacerse trampas al solitario. Es decir, Mm. claro, si yo hubiera invertido en Bitcoin hace 8 años, sí, ya, claro, pero mm, hace 8 años las decisiones que tomas las tomas en función del contexto que tienes en ese momento y de la información que tienes en ese momento, no la que tienes ahora, ¿no? Entonces, mm, tampoco hay que hacerse, digamos, mala sangre con eso. Era un momento muy, muy prematuro. También te digo una cosa, la mayoría de gente que invirtió en Bitcoin hace 8 años, bueno, te lo dirá, pero hay muchos que han perdido las contraseñas porque no le prestaron atención y lo compraron como si fuera voy a probar y ya está, y ahora se están dando de cabeza contra la pared. Es decir, ¿por qué? Porque no le dieron importancia en ese momento. Compraron algo, va, para que no se diga, para ver cómo funciona, a ver qué es esto. Y ya no se acordaron más. Y bueno, esto es guardar las frases semilla y tal, pues es igual, porque esto como es una chorrada y no va a ninguna parte, ¿no? Y luego pues acaba pasando lo que acaba pasando. Eso lo que nos debe enseñar es una lección muy importante, porque una de las grandes ventajas de los criptoactivos es que como en principio el coste de transacción es relativamente bajo, tú puedes invertir cantidades muy pequeñas. Es decir, tú no hace falta que inviertas 8.000 euros. Tú puedes invertir 20 euros. Y eso hace que tú puedas, por ejemplo, pues comprar pues 20 euros cada mes. En vez de gastártelo en cualquier otra cosa, pues compras 20 euros cada mes. Que lo que os digo, si aplicáis los ratios de volatilidad y de rentabilidad que tiene Bitcoin a 8 años a 20 euros que vais comprando cada mes, hacer el cálculo de lo que supone al final. Hacer el cálculo. O sea, es una cantidad muy importante, ¿no? Y eso nos tiene que hacer ser conscientes de algo. Es que tú ahora estás comprando 20 euros y te parece una chorrada, pero ese wallet, ese Bitcoin lo tienes que tratar como si fuera 1 millón de euros. Porque es que igual valdrá 1 millón de euros dentro de 8 años, no lo sabemos. Por tanto, vuestra manera de actuar, vuestra manera de gestionar estos activos tiene que ser completamente profesional, porque estamos delante de un activo que puede significar realmente un patrimonio brutal, ¿no? Y en ese sentido hay que actuar así, no actuar pensando que, bueno, lo hago como para probar y ya está, sino que si lo hacéis, hacerlo en serio para evitaros un disgusto a futuro. Interesante, Albert, que bien traído el tema porque hemos hablado, ¿no? De un poco los criterios de seguridad, ¿no? Como ha habido gente que ha perdido, obviamente, las contraseñas de sus carteras y no tiene acceso, ¿no? Ahí vemos cómo pues tú pierdes las claves del banco y vas al banco y te lo dan, ¿no? Es decir, que al final hemos visto incluso los riesgos de no haber una centralización. ¿Qué requisitos de seguridad debería tener alguien en cuenta, tanto si invierte en un exchange, en cualquier otro lado, como si tiene pues una cartera digital o extraíble en un pendrive, ¿no? ¿Qué requisitos de seguridad básicos se necesitan, Alberto? Bueno, eso daría para hablar 3 horas, ¿eh? Pero para hacer un resumen, primero hay que diferenciar muy bien en dónde estamos almacenando nuestros criptoactivos. Si nosotros lo estamos haciendo en un exchange centralizado, como los que conocemos que están funcionando ahora, al final tú no tienes esos criptoactivos. Es lo mismo el paralelismo que hacemos con los bancos. Tú tienes dinero en el banco, no. El banco tiene tu dinero. Ujú. No tienes dinero en el banco tiene tu dinero. Y aquí es lo mismo. Cuando tú tienes el criptoactivo depositado en un exchange, es el exchange el que tiene el criptoactivo, no lo tienes tú. Tú solo tienes el criptoactivo cuando tú tienes las claves de esa wallet, ¿no? Es decir, hay un dicho que se habla mucho en el ecosistema cripto, ¿no? Que es not your case, not your money. Es decir, no, si no tienes las claves, no tienes el dinero. Dinero lo tiene otro. Entonces, claro, eso está muy bien. Y decir, no, yo quiero tener mi dinero es muy chulo, muy guay, todo lo que tú quieras. Pero eso implica una responsabilidad muy grande. No olvidemos que al final el que custodia tu dinero, hombre, pues pone una serie de medios para custodiar ese dinero de una forma correcta. Si lo estás haciendo tú, también tienes que poner una serie de medios, ¿no? Y ahí es donde entra el problema, porque a veces la visibilidad solo es la de, no, yo gestiono mi dinero. Sí, ya, sí, pero si lo custodias tú, imagínate, ¿no? Lo que hacen los que custodian dinero, todos los medios que ponen, pues todo eso, de una forma o de otra lo tienes que hacer tú. Y más, cuando estamos hablando de un activo digital, que quiere decir que para que te lo roben no tienen que venir a tu casa y atracarte. Lo pueden hacer casi sin que te des cuenta. Entonces, pues sí, tiene una serie de implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene? Pues implicaciones que van más allá de la operativa con criptoactivos, van de la forma en que nosotros nos movemos por Internet y de las barbaridades a veces que hacemos moviéndonos por Internet. Y la primera medida que hay que tomar es esa, ¿no?
la primera medida también que hay que saber, lo mismo que con los bancos, es que nunca, 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 ningún proyecto ni nadie te va a llamar pidiéndote las claves. Nunca nadie te va a pedir las claves, nunca. Y si alguien te pide las claves, te está intentando robar, porque nunca nadie te va a pedir las claves, ¿no? Esa es la primera gran regla que tenemos que tener clara, ¿no? Recibimos un mail, no sé qué, que mira, soy no sé quién, qué tal las claves. No, o sea, las claves nunca se comparten con nadie. Entonces, es verdad que la clave es almacenar bien esas claves. Y tenemos que ponernos en una situación en la cual podamos empezar a visualizar inconvenientes que nos puedan pasar, ¿no? Uno de los grandes temores es, hombre, si yo tengo un activo digital almacenado en un soporte digital, ¿qué pasa si ese soporte digital se estropea? O lo pierdo, o se avería, yo qué sé, ¿no? Ujú. No pasa nada, no pasa nada, porque tú puedes recuperar esos criptoactivos desde otro soporte digital, siempre que tengas las claves. Es decir, aquí realmente lo importante son las claves. Entonces, esas claves, pues hay que almacenarlas de una determinada forma. Y yo, ¿qué os aconsejaría? Hombre, no almacenes las claves donde tienes las wallets. Es decir, esto hay que almacenarlo en otros lugares, tanto digitales como no digitales. Es decir, tampoco tiene por qué ser digital. Las puedes tener escritas, las puedes almacenar pues, en un sitio determinado. Quien tenga una caja fuerte podría almacenar una caja fuerte, una caja de valores de un banco, o tenerlo en casa escondido, yo qué sé. Lo que es, aquí ya entra mucho la imaginación y los sistemas con los que nosotros nos sintamos cómodos, porque lo que tenemos que tener claro es que debemos ser capaces de recuperar esa información. Es decir, yo igual puedo decirte sistemas muy seguros, pero igual para gente que no tiene una determinada formación tecnológica, pues es que le sería imposible después recuperar esa información. Al cabo de 15 años le sería imposible. Entonces ha de ser mantener un poco ese equilibrio, ¿no? Pero siempre bajo la premisa de no compartas nunca las claves, no tengas una sola copia de las claves y sobre todo si las almacenas en un medio digital, no la almacenes en texto plano, encriptalo. ¿Vale? Esas para mí serían un poco a grandes rasgos y de cara al público en general las premisas que hay que seguir, porque luego ya te digo que pueden implementarse diferentes métodos dependiendo de la capacidad de cada uno y dependiendo de lo que cada uno quiera complicarse la vida, ¿no? Como más cosas pongas, más seguras serán, siempre que seas capaz tú después de recuperar esa información. Y Seguro aquí, que... Ujú. perdón, aquí Adelante. incido en algo que es muy importante, que la gente no se da cuenta, y también es por un tema generacional. Debes habilitar mecanismos para que si tú no estás, alguien pueda recuperar esas claves. Ujú. Porque, bueno, la vida nos lleva por donde quiere y a veces pues pasan desgracias, ¿no? Y no sería la primera vez, ya ha pasado con algún proyecto, que el CEO no sé qué le ha pasado algo y resulta que no había claves o lo que sea. Es decir, esto no es broma, o sea, es una cuestión que hay que planificarla muy bien. Por eso yo antes también te he dicho, tú tienes una cartera de criptoactivos, no, es que solo tengo 50 euros, es que me da igual. Es que tienes que hacer una planificación estricta de cómo lo vas a hacer, cómo vas a almacenar las claves, qué medidas de seguridad vas a tomar, cómo vas a operar con esos criptoactivos y cómo vas a almacenar y luego poder recuperar esas claves, ¿no? Son datos importantes. De la misma forma que la operativa, la forma de operar que tengamos con esos criptoactivos también es muy importante. Por lo que te decía, y es lo que te decía de cuando nosotros navegamos por Internet. Navegamos por Internet, llegamos a una aplicación y nos pide, pon tu usuario de Google. Y la gente mete el usuario de Google. Y dices, pero tú sabes lo que le estás dando. O sea, depende de cómo lo hagan, y depende de dónde vayan esos datos, igual pueden tener acceso a tu correo y a todo lo que hay en Google. Y si tienes un Google Pay, igual pueden tener acceso a tu tarjeta. O sea, hay cosas que a veces pues no son convenientes hacerlas en según qué entornos o en según qué aplicaciones. O sea, vete con cuidado con lo que haces porque estás compartiendo información. Y esa información no sabes a dónde va. Primero porque igual hay alguien malicioso en ese proyecto que utiliza la información para lo que no debe. Pero vamos a suponer que no es así, que sean una empresa legítima y que hagan un uso totalmente correcto y condicionado a las estipulaciones que te han puesto en ese contrato que todos firmamos al final y que nunca leemos, de las condiciones y las cláusulas, pues cumplan eso a rajatabla. Pero es que pueden tener un hackeo de la base de datos y alguien llevarse esa información fuera. Entonces,
Debemos ser conscientes de estas cosas, ¿no? Entonces, pues hay medidas que quizás a la gente no se le ocurren y podrían ser muy útiles, como que nunca, nunca, nunca operes con criptoactivos con el ordenador que te conectas a Internet para hacer otras cosas, o con el dispositivo. Ten un dispositivo aparte. Muchos tenemos dispositivos que quedan obsoletos y nos compramos un ordenador nuevo o hacemos no sé qué. Pues cuando pase algo de esto, piensa que puedes tener una máquina que la puedes limpiar completamente limpia, sin nada más, y solo tener el acceso a criptoactivos, por ejemplo, ¿no? Así evitarás que te entre un virus y ese virus detecte que tienes un wallet, intente hackearte el wallet o haga no sé qué o no sé cuántos. Es una práctica, digamos, relativamente sencilla y que te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Qué buenos puntos, ¿eh? Desde luego que yo creo que hay más de uno que está ahora mismo, Albert, por una parte muerto de miedo, por otra parte otros muchos tomando nota, Claro, ¿eh? y yo no creo que sea morirse de miedo al final, es realmente saber la responsabilidad que estás asumiendo cuando estás custodiando tú tu patrimonio. Es un poco tener eso claro. Efectivamente. Albert, hablábamos un poco antes del ejercicio un poco inútil, ¿no? De ver la gráfica del pasado, de cuando empezó el Bitcoin, los criptoactivos. Se habla mucho de cómo la crisis financiera pues, fue un caldo de cultivo perfecto precisamente para poder dar auge a un tipo de activos que no estuvieran centralizados con la crisis financiera global que hubo y demás. Eh, ¿Cómo afectan los eventos macroeconómicos, geopolíticos a las criptodivisas? ¿Podemos llegar a la conclusión, para alguien que nos vea, que a peor situación económica y mundial, mejor los criptoactivos o no tiene nada que ver? Pues mira, esta es una buena pregunta porque inicialmente, si tú lees el manifiesto de Bitcoin, que es el manifiesto que lanzaron los creadores de Bitcoin allá por el 2008, en el que explicaban sus motivaciones a la hora de crear una criptomoneda como Bitcoin, pues hablan de la mala praxis de los bancos, hablan de a dónde nos han llevado los bancos y hablan de establecer un sistema de transacciones, un sistema de pago donde no haya ese tipo de intermediarios. Y por eso crean Bitcoin. Y dices, ah, bueno, pues entonces estamos creando un sistema que funciona aparte del sistema financiero tradicional. Ese es el guión, ¿no? Pero a veces el guión no se corresponde con la realidad. ¿Y qué acaba pasando? Yo os propongo que hagáis un ejercicio. Es que cojáis el gráfico de Bitcoin y empecéis a marcar en el gráfico las reuniones de la Fed. Y veréis lo que pasa. Bitcoin cambia de dirección siempre que hay una decisión de la Fed. Es decir, se crea todo un sistema financiero paralelo para no depender de los bancos centrales ni de la banca, y resulta que cuando tose la banca, tenemos una respuesta en Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final, ¿de dónde le viene la liquidez a Bitcoin? Pues le viene del sistema tradicional. Si tú en el sistema tradicional eres inversor, tienes una cartera de activos y tienes un porcentaje de tu cartera en criptoactivos y resulta que las bolsas se hunden y necesitas liquidez por otro lado o necesitas tal, ¿qué harás? Pues sacas la liquidez del activo que ya te tiene beneficios, que ya tienes plusvalías. Muchas veces, ¿qué ha pasado? Que ha sido el Bitcoin. Ah, como ya gano en Bitcoin y necesito liquidez, en vez de sacar de este otro activo que estoy perdiendo lo que sea, pues me vendo Bitcoin. Cosa que quiere decir que existe una presión vendedora. Entonces, el sistema financiero, yo siempre hablo de que hablan de sistemas financieros. No, solo hay uno, solo hay uno. ¿Por qué? Porque yo como inversor solo tengo un bolsillo. Entonces yo tengo que coger y decidir dónde invierto mi dinero. Y si soy un inversor mínimamente inteligente, no lo invierto en una cosa. Invierto una parte en bonos, invierto una parte en renta variable, invierto una parte en fondos, tal, no sé qué, y una parte en criptos. Pues bueno, claro, esas criptos no están aisladas de todo el resto. ¿Por qué? Porque la liquidez que le llegan depende de mis decisiones y mis decisiones dependerá de lo que pase en global, no solo de lo que pase en las criptos. Entonces, por eso hemos visto que al final, por mucho que sea un sistema que funciona al margen, es un sistema que al final tiene ciertas dependencias con el sistema tradicional. Claro, porque de ahí le viene la liquidez. Si llegamos a un punto en el cual los criptoactivos funcionen de manera autónoma, donde la gente realmente transaccione con criptoactivos todo el día y realmente se desprenda las monedas fiat, igual este escenario cambia, pero a día de hoy es un activo más. Interesante. De hecho, vemos la correlación entre el Bitcoin y hay papers, ¿no? Que lo muestran, ¿no? Como hay pues
un timing en específico, como a partir del cierre de la bolsa estadounidense, el Bitcoin suele tener los momentos más rentables, ¿no? Y hay patrones, ¿no? De que esto lo muestran. Claro, hablabas un poco de la Fed, de la Reserva Federal. Claro, ¿cómo juegan o qué papel juega el tema de las regulaciones gubernamentales en el mercado de criptoactivos? ¿Cómo lo evalúas o cómo impacto pueden tener o están teniendo? Bueno, la FED tiene un impacto fundamental por el tema que has explicado de la regulación. Es decir, hasta el día de hoy no teníamos ningún posicionamiento de la FED en temas regulatorios. A día de hoy tenemos un cierto posicionamiento aprobando los ETFs de spot, de Bitcoin. Pero al final, la FED yo creo que se ha encontrado con un dilema, ¿no? Es evidente que, por ejemplo, el mayor impacto que tiene la regulación es en el inversor institucional. El inversor institucional no puede mover un dedo, ni lo va a mover, hasta que tenga un respaldo regulatorio. El inversor retail no. El inversor retail toma sus decisiones. Luego, pues si le pasa algo o pierde dinero, se quejará, pero quiero decir, en volumen, en global, toma sus decisiones independientemente de la Fed, ¿no? Y por eso ha habido una mayor afluencia de inversor retail que de inversor institucional. ¿Por qué? Porque el inversor institucional se encontraba con muchas pegas, con muchas dificultades a la hora de incorporar un activo como este a sus portfolios. ¿Por qué? Por una razón lógica también, ¿eh? Porque la Fed, ¿qué ve en estos activos? Hombre, si yo tengo un activo muy volátil, ¿cómo vas tú a valorar tu saldo en ese activo? Me vas a valorar un saldo en este activo hoy y mañana ya no sirve. Entonces, esto de cara a dar seguridad a los inversores es fatal, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un gran problema. Pero al final yo creo que se han ido dando cuenta que esto no es un tema de que la Fed, lo que te decía, pueda prohibir esto. No, no, es que Bitcoin es una red completamente autónoma, no lo vas a poder prohibir. Por lo tanto, tienes dos opciones, o no regularlo y permitir que siga habiendo esta sangría de capital que se va hacia criptoactivos, o regularlo y a partir de ahí estabilizar el mercado a través de la entrada de inversión institucional y garantizar que los próximos que entren en el mercado de criptoactivos sea a través de entornos regulados, cosa que te dará también un mayor control. El control bien usado, pues esto es completamente necesario. Mal usado ya es otra cosa, pero bien usado es completamente necesario. Entonces, desde ese punto es una pieza fundamental y se ha demostrado con el tema de los ETFs, ¿no? Lo importante que ha sido y cómo el mercado ha estado en vilo, pendiente de la decisión de la Ujú. Fed hasta que ésta se ha producido. Qué bueno. Fíjate, Albert, es verdad que hoy no estamos hablando mucho de trading. Tú eres una cabeza pensante ahí de los activos, en este caso digitales. Albert, me gustaría preguntarte, porque ya lo has comentado antes, ¿no? Muchos defensores de los criptoactivos piensan que va a sustituir obviamente el sistema tradicional por este. Tú ya te hemos escuchado decir que no es así, que tú piensas que no, pero es verdad que hasta a un cierto punto tiene un impacto, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar un poco la estructura de, no sé, vamos a decir así, los poderes financieros y demás, la adopción cada vez más masiva de este tipo de activos? Pues cambia el escenario radicalmente. Yo creo que al final es lo que te decía antes. Esto no va a absorber o a dejar aparte el sistema financiero tradicional. El sistema financiero tradicional lo va a incorporar. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo mediante toda una oleada que vamos a ver ahora de lo que llamamos tokenizaciones de activos reales, que es lo que va a pasar, que es adoptar la tecnología que, como os decía, es más barata y más rápida para transaccionar lo que estaba transaccionando hasta ahora. ¿Por qué? Porque eso, como a mí, como entidad financiera, me supone una reducción de costes absolutamente impresionante. Entonces, esto se va a acabar adaptando, que es lo que ya estamos oyendo mucho, los Real World Assets, ¿no? Los RWA y los procesos de tokenizaciones, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, en nuestros bolsillos, ¿cómo lo vamos a ver? Hombre, lo vamos a ver porque vamos a dejar de transaccionar con dinero electrónico tradicional y vamos a transaccionar con lo que se llaman CBDCs, que no son más que divisas digitales o monedas digitales como las que tenemos ahora emitidas por bancos centrales, pero sobre una plataforma blockchain, con también una serie de ventajas. Entonces, está claro que esta tecnología se va a introducir y ¿qué factor distorsionador tenemos aquí? Pues tenemos aquí un factor distorsionador muy importante. Un día estuve en una conferencia y alguien definió a Bitcoin con tres palabras que me parecieron fantásticas, que es Bitcoin Ujú. es el dinero desnacionalizado.
No hay una bandera detrás. Y esa es la diferencia, la gran diferencia. Porque eso implica que es un dinero que, entendedme, no hay unos intereses geopolíticos directos vinculados a él. Es decir, no hay una bandera detrás, alguien que defienda los intereses de Bitcoin porque es nuestra moneda. No, no, es una moneda global. Y esto no había pasado nunca. Entonces, este factor, junto con otros, hace que ahora mismo el escenario cambie porque antes tú no tenías una alternativa al sistema financiero tradicional. Pero ahora sí. Ahora tú puedes custodiar tu dinero, tú puedes transaccionar tu dinero en redes que no están bajo el control de terceros, tú puedes hacer una serie de cosas que antes no podías hacer. Ahora es elección tuya. Podemos elegir, antes no. Y esa es la clave, ¿no? ¿Eso quiere decir que todo el mundo se va a pasar a operar con criptoactivos en redes descentralizadas? Ni por asomo. ¿Por qué? Porque la población es muy heterogénea y hay gente, lo que decíamos antes, con más conocimientos, hay gente con menos, hay gente que se aclara, hay gente que no, hay gente que no quiere tener dolor de cabeza a custodiar sus activos. Por lo tanto, habrá de todo. Habrá gente que seguirá operando con activos tradicionales que ya no serán tan tradicionales porque serán CBDC y habrá gente que operará con Bitcoin o con criptoactivos. Lo tendremos todo, cosa que antes no teníamos esa posibilidad. ¿Tú crees entonces, viendo que no hay ninguna bandera detrás de los criptoactivos, Albert, que llegará un momento en que haya una colaboración, vamos a decir así, efectiva entre el sector privado y organismos gubernamentales, precisamente para potenciar este área, o son dos mundos completamente diferentes que nunca van a poder unirse y por tanto vamos a tener ahí esa división siempre? Yo creo que vamos a tener de todo. Vamos a ver sitios, ubicaciones en el mundo, que ya lo estamos viendo, que habrá una colaboración prácticamente absoluta y habrá ubicaciones en donde no. ¿Qué pasa? Que los países, las ubicaciones en donde tenemos una economía más desarrollada y un sector financiero más desarrollado, hay más resistencia. Los países en donde no hay ese sector financiero tan desarrollado o el sector financiero por las características del país no puede dar un servicio completo a los habitantes de allí, pues aquí los criptoactivos tienen un papel fundamental y lo estamos viendo, ¿no? Como hay determinados países en donde además han visto la oportunidad y han visto una oportunidad de crecer y de capitalizar esa parte de ese negocio que hay detrás de toda la gestión de estos activos y se están abocando a ello. Y en cambio hay países donde hay más resistencia, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos con la SEC, que te aprueba los ETFs de Bitcoin, pero el mismo documento que comunica la aprobación de los ETFs te dice, pero esto no quiere decir que yo respalde las criptomonedas, ¿no? Sigue insistiendo en decir, esto no quiere decir que yo al final haya dado mi brazo a torcer, ¿no? Y en cambio hay países en donde la disposición es absoluta. En El Salvador es moneda de curso legal. Pero claro, hay una diferencia muy clara entre el potencial de un país y otro, y hay una diferencia muy clara entre los objetivos que puede tener un país y otro. Y esto pues lo seguiremos viendo con la adopción de estas tecnologías. ¿Qué crees que solamente en economías más marginadas y poco representadas será donde haya una colaboración más clara, ¿no? En este caso, Yo para creo que poder sí. democratizar el acceso a la riqueza, podríamos decir, ¿no? Yo creo que sí, a nivel institucional es donde veremos una colaboración más clara. No digo que los otros países no la haya, pero siempre va a haber más reticencias porque, claro, ya tienen un mercado creado con unos productos creados y querrán protegerlos, ¿no? En los otros sitios no está. Para que te hagas una idea, había unas estadísticas que indicaban que me parece, te hablo de memoria, igual no son exactas, Ujú. pero que en El Salvador, cuando se aprueba Bitcoin como curso legal, había una bancarización de aproximadamente el 30 y pico por ciento de la población. Es decir, el 30 y pico por ciento de la población de El Salvador tenía una cuenta bancaria. Vale, muy bien. Cuando hablan de que van a establecer Bitcoin como moneda de curso legal, se designa o se promociona, digamos, un wallet como el wallet oficial para almacenar esos Bitcoins. Yo no sé qué antigüedad tendrá la banca de El Salvador, pero en 3 semanas el 60% de la población de El Salvador se había descargado el wallet. O sea, lo que no había logrado en años y años la banca para bancarizar esa población porque no tenía recursos, porque no tenía documentos, porque no tenía no sé qué, lo logra un wallet de Bitcoin en 3 semanas. Entonces, estamos hablando de eso. O sea, no podemos tampoco ver este fenómeno con solo cabeza o cliché del primer mundo.
Ujú. Hay sitios donde la situación es muy diferente y por lo tanto la penetración de estas tecnologías puede ser muy diferente. Y por el contrario, hemos visto en lo que tú dices, el primer mundo, algún pequeño experimento o proyecto a medio plazo por intentar tokenizar o, no sé, hacer activos digitales, ¿no? Un poco más oficiales. ¿Crees que eso más que una colaboración puede ser un intento de desbancar a, pues, todos los activos digitales que tenemos hoy día fuera Bueno, del organigrama oficial y hasta qué punto lo pueden conseguir, si es que es así? claro, yo hace un año o así estuve en una conferencia aquí en Barcelona donde había representantes de entidades bancarias. Em, y en aquella conferencia hubo un término que se repitió varias veces, que es el de bank run, el de fuga de depósitos. Y yo, después hablando off the record con alguno de los intervinientes en esa charla, me reconocían que tenían un problema porque el 20% de las transferencias que se realizaban en bancos eran dirigidas a exchanges. Y saben positivamente que ese dinero que se va no vuelve. Es decir, hay una fuga de depósitos. Quizás ahora no tanto porque el escenario de tipos de interés ha cambiado, pero en ese momento donde no había remuneración posible eh, mm, con ningún activo, pues había una determinada fuga de depósitos, ¿no? Esto se puede volver a producir, es decir, ¿no? Y realmente la realidad es que estaban poniendo pegas para que no salieran esas transferencias, ¿no? Te pueden poner la excusa de temas de AML, temas de no sé qué, pero la cuestión es que estaban viendo lo que te decía al final, que ahora hay una alternativa. No había una alternativa al sistema bancario y ahora la hay. Entonces, en función de eso, pues podemos ver cambios importantes, sobre todo en los hábitos de las personas y también teniendo en cuenta un factor generacional muy importante. Podemos hacer un ejercicio muy sencillo, que es, vas por la calle, te paras delante de una sucursal bancaria, miras por el cristal y calculas la edad media de los clientes. Claro, es que en las nuevas generaciones que han crecido con un móvil bajo el brazo, ven mucho más sencillo crearse un wallet digital que no ir al banco y abrir una cuenta. Entonces, estamos ante un cambio de paradigma muy, muy grande. Interesante. Hablamos, ya vamos terminando si quieres, Albert, la entrevista, pero obviamente tema central, obviamente, como no puede ser de otra forma, es la descentralización que tiene pues, los criptoactivos. Claro, cuando hablamos de un sistema centralizado, hablamos de sus ventajas, ¿no? Es decir, tú puedes ir a una fuente oficial para poder determinar qué datos hay y pobrecito el que intente evadir esa empresa pues los datos o intente falsearlos, ¿no? Claro, si vemos ahora un mercado descentralizado, ¿cómo entonces tomas tú decisiones, por decirlo así, con un cierto carácter informado, si no hay nada oficial, ¿no? Para poder tomar tus decisiones de inversión de aquí a Bueno, largo plazo, ¿no? ¿Dónde vas o cómo haces, Alberto? pues mira, te diré que es justo al contrario. Es decir, el tema de que no hay nada oficial, sí que hay algo oficial. La, la red de Bitcoin. O sea, la cadena Ujú. de bloques de Bitcoin, que es pública y todo el mundo la puede consultar, da toda la información. Y además es información verificada. Imagínate la diferencia. Imagínate que tú pudieras ir al banco y saber quién tiene actualmente más acciones de Telefónica. No porque te lo diga el banco en una estadística que saque un artículo en una web, sino porque tú lo puedas ver. ¿Quién tiene más? Bueno, pues eso en Bitcoin lo puedes hacer. Es decir, es al revés. El nivel de información que tienes es mucho más porque además la información es totalmente pública. De hecho, hay multitud de aplicaciones que han ido saliendo que lo que hacen es ordenar esa información, estructurarla y presentártela de una forma, digamos, entendible para las personas que no somos entendidas en tecnología o no conocemos blockchain profundamente. Y te muestran gráficos de las operaciones que ha habido, el volumen que se ha movido, pero todo esto con datos exactos. Porque eso te lo da la red Bitcoin. Si tú tienes un nodo Bitcoin, tienes acceso a esa información. Ya todo depende de cómo la proceses. Pero el acceso a esa información está. Y no hace falta que la proceses tú. Lo que te digo, puedes dirigirte a aplicaciones que lo hacen. Como esa información es pública, hay más de uno que procesa esa información y la muestra. Por lo tanto, si alguien quiere engañar, se verá enseguida. Es decir, Y es al bueno, revés.
Es al Bueno, revés. pues yo creo que con este argumento has convencido, ¿eh? A bastantes y todos los que nos están viendo, ¿no? Dando un poco más de visibilidad a este mundo tan interesante y también tan desconocido, ¿no? Porque es verdad que todos escuchamos, pero bueno, yo creo que un análisis en profundidad como has hecho hoy, Albert, de verdad que te lo agradecemos mucho, ¿eh? Así que muy interesante. Albert, de esta pregunta la hago de vez en cuando el tema se me queda un pelín grande, ¿no? Como el de hoy, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en la que un super experto en criptoactivos te tendría que haber hecho y no te he hecho? Eh, Uf. ¿Alguna pregunta que tú creas o te hubiera gustado hacerte a ti mismo si estuvieras aquí al otro lado de Mira, la pantalla? no solo un experto, pero es verdad que yo he detectado esto mismo que hemos comentado antes, el tema de la seguridad. Vale. Nadie se preocupa por la seguridad, nadie. Es espectacular. O sea, tú creas contenido sobre ciberseguridad y la gente, claro, yo lo entiendo, ¿eh? Es un tema muy pesado y no apetece y tal, pero realmente hay grandes expertos o gente importante y tal que también ves que no toman medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Y es un tema que realmente es muy peligroso, pero es así, es así. De hecho, es lo que te decía antes. Esto también pasa, ¿eh? Cuando navegamos por Internet. Es el gran olvidado siempre, ¿no? Y es la gran batalla, pero cuando estás en un entorno en donde tú tienes que asumir todas las responsabilidades, la custodia, la gestión, la operativa, es muy importante. Y es un tema que realmente la gente no presta la debida atención. Bueno, bueno, pues ahí animamos a quien esté viendo esta parte del vídeo, si no ha visto el anterior, que no creo, que vaya para atrás, porque Albert ahí daba algunos consejos súper interesantes en relación a esto. Albert, nos queda y me gustaría preguntarte por el proyecto este que tienes, Funding Fast. Cuéntanos un poco qué hacéis allí, cómo te podemos encontrar, qué tipo de cliente objetivo tenéis y cuéntame un poco detalles de este proyecto tan interesante. Vale, pues Funding Fast es un partner en finanzas alternativas. Está orientado al, digamos, al cliente institucional, podríamos decirlo así. Y lo que hacemos es explorar todas las posibilidades de las finanzas alternativas, ¿no? Lo que hemos visto, como se está viendo en los últimos tiempos, este paradigma de renta fija, renta variable, pues ha saltado un poco por los aires y cada vez hay más la tendencia de incorporar en portfolios, en mayor o menor medida en función del perfil de riesgo, pues activos de finanzas alternativas. Con finanzas alternativas, ¿a qué me refiero? Pues básicamente a todo lo que no sea renta fija, renta variable. Por ejemplo, tenemos una división muy activa en tema de startups, ¿no? Lo que hacemos es buscar financiación para startups. Startups, pues que nos presentan el proyecto, miramos el proyecto, examinamos el proyecto, creemos que es un proyecto interesante y lo que hacemos es buscar fondos de inversión, business angel, buscar family office que les interese invertir en esas startups, no solo de temas Web3, sino de otros temas. Tenemos temas de ESG, de health, de fintech y buscarles un poco esa financiación, ¿no? Y después tenemos una actividad que, bueno, que ahora mismo tampoco puedo hablar mucho porque está muy en ciernes, que es un tema sobre fondos de inversión que también va a ser bastante interesante, siempre girando alrededor de lo que son las finanzas alternativas. Interesante, Albert. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrarte? Página web, correo si quieres de referencia, Vale. alguien que nos esté escuchando que quiere contactarte, Albert. Bueno, principalmente yo estoy muy activo en LinkedIn, que es muy fácil de encontrarme porque buscas Albert Salvañ y me encontraréis. Luego la web de la compañía, fundingfast.io, ¿vale? Ahí también me veréis. Y en Twitter también estoy bastante activo con A Salvañ. O sea, A, ¿no? La primera letra del nombre y Salvañ el apellido. Genial, pues de todas formas pondremos los enlaces en las notas de este episodio, de este vídeo y Albert, pues ha sido un auténtico placer. Yo he aprendido un montón de cosas de este mundo un poquito más conocido hoy después de hablar contigo, ¿eh? Así que te lo agradecemos mucho. Igualmente, ha sido un gusto estar aquí. Pues Albert, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta luego.